esta parte de aquí se construyó la primer casa de este lado del río de la ciudad. Villa Felisa, que fue una de las primeras construcciones, una parte de la casa original, esta parte, la casa que podemos ver en la foto que les voy a mostrar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Héctor Fárago y el día de hoy me encuentro otra vez con mi esposa que me va a acompañar a hacer este video muy interesante. Vamos a ir a conocer la arquitectura antigua de la ciudad de Cali, donde vamos a encontrar arquitecturas de principios del siglo pasado. Así que los invito a que me acompañen en este video porque va a estar muy interesante. ¿Has conocido alguna arquitectura antigua de Cali? Pronto la de la Merced. A la iglesia de la Merced. Hay mucha historia, mucha tela de dónde cortar aquí en Cali, así que comencemos, acompáñenos y no se despeguen de este video. Estos muritos fueron levantados ya hace casi un siglo. Bueno, aquí nos encontramos en el Castillo Carvajal. Fue una de las primeras residencias que se ubicaron en esta parte de la ciudad, donde empezó prácticamente los primeros barrios residenciales de Cali. Está ocupado en este momento por la arquidiócesis de Cali, pero sus dueños siguen siendo la Fundación Carvajal. Aún conserva su estructura original, no le han hecho ninguna remodelación, simplemente los jardines tiraron este piso para hacer parqueaderos. Es la única reforma que le han hecho a esta casa de principios del siglo XX. La avenida Sexta, conocida anteriormente como Avenida Ayacucho, es una de las vías tradicionales y emblemáticas de Cali. Su importancia radica en su función como eje de desarrollo cultural, arquitectónico y económico en la historia de la ciudad. En esta parte de aquí se construyó la primer casa de este lado del río de la ciudad. Este es el Palacio Rosa. Encontrar Villa Felisa, que fue una de las primeras construcciones también, una parte de la casa original, esta parte, la casa que podemos ver en la foto que les voy a mostrar. Bueno, en este momento me encuentro en el baño de esta casa que es muy antigua, está ubicado en la parte trasera, que tal vez este lugar donde estoy pudo haber sido un jardín dentro de la casa o una parte del salón de la sala, que estas casas eran inmensas. Ya les muestro un poquito cómo era el lote de grande. Este es el baño y aquí podemos ver lo que era toda la casa, todo el parqueadero, el lote tan grande que era. Prácticamente de la estructura de esta casa no queda sino la parte frontal, lastimosamente. Ahorita en esta casa funciona un supermercado, una cafetería y un parqueadero. Solo ha quedado la fachada de la casa, lo cual da un poquito de pesar porque se perdió mucha historia de la casa. Un capuchino y un juguito en Villa Felisa, una de las primeras construcciones de este barrio residencial de Granada en Cali. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia de esta casa. Las paredes, pisos y cuartos de esta enorme casona de la avenida Sexta con calle 12 guardan una historia de amor, con los detalles de las columnas en estilo romano, patio interior con pileta, elementos en madera y hierro forjado. Salomón Vélez quiso dar muestra de su amor por su esposa Ana Felisa Montoya. Así que ya saben por qué se llama La Felisa, una historia de amor. Yo también quiero que me hagan igual. El esposo de Felisa le hizo esta casa. Usted me tiene que ver. Yo le pienso hacer una casa que no diga Felisa y no que diga Lusa. Ilusa. Cuando sea un youtuber bien famoso. Cuando este video llegue a 200.000 likes, así que denle like.
Bueno, aquí tenemos Casa de los Leones, que fue una de las primeritas casas que se construyeron en el barrio Granada, pasando el río. Cuando se construyó el Puente Ortiz, se empezó a expandir esta zona de la ciudad, donde vinieron muchas personas acaudaladas que movían el billete, hicieron sus quintas y sus casas en este lugar. Por eso es que vemos que estas casas de aquí son casas con una arquitectura muy europea, muy bonita y que han perdurado en el tiempo, casas bien jaladas, bien hechecitas. Muchas de estas construcciones fueron de militares, de personas del gobierno, de personas que tenían empresa. Muchos venían de la parte central de Cali, allí donde queda la plaza de Caicedo. Se fueron expandiendo después de que se construyó el Puente Ortiz, se fue ampliando la ciudad. Muchos se fueron viniendo hacia esta parte de la ciudad. Bueno, aquí podemos ver toda su ornamentaria intacta. En 1930 se empezó a construir esta casa y toda su estructura está en muy buenas condiciones. No sé si esta es la entrada principal o la que queda en el lado de allá, pero pues aquí tenemos la casa con sus acabados intactos, a pesar de que ya tiene un siglo de haberse construido. Dejaron entrar porque es una casa que está es privada, ¿no? Privada, pero me dijeron que podía hacer las tomas que quisiera por aquí afuera. Entonces, ubicada muy cerquita de lo que era anteriormente el batallón Pichincha, que quedaba aquí donde tenemos el camp ahorita. Entonces muchas de esas casas eran de militares que fueron haciendo sus casaquintas muy cerca aquí en el barrio residencial Granada. Les quedaba muy cerquita el batallón. Entonces esta es una de las primeras construcciones de Granada. Junto a la Casa de los Leones podemos ver donde quedaba antiguamente lo que se llamaba como la primer plaza de toros que tuvo la ciudad de Cali. Quedaba en este lugar. Se los voy a mostrar un poquito con los planos aéreos que podemos encontrar en Google para que se ubiquen un poquito más. Bueno, aquí nos encontramos en una de las primeras construcciones que se levantaron por la avenida Sexta, también al otro lado del río. Es la casa del cineasta Donato Di Domenico. Donato Di Domenico fue miembro de una numerosa familia de migrantes italianos que llegaron a Colombia en 1910, con la intención de establecerse en el país y explotar el naciente desarrollo del cine, creando junto a sus primos y hermanos la empresa Cicla, promoviendo la construcción de teatros por varias regiones del país y la proyección y realización de producciones audiovisuales, que para sus inicios era lo que se conoce como el cine mudo. Posteriormente vendieron su empresa Cicla a lo que hoy se conoce como Cine Colombia. Se dice que esta es la fecha cuando se terminó esta construcción. Se modificó la estructura original de la casa para hacer un parqueadero. Todo esto aquí. Bueno muchachos, ahorita nos encontramos en lo que fue la casa de uno de los escritores más importantes de Colombia, Jorge Isaac, el escritor de María. Aquí este señor nació en 1837. Estaba pidiendo permiso, pero no me dejaron entrar porque esto ya pertenece a un consorcio, algo así. No están dejando entrar a nadie a hacer grabaciones aquí dentro, entonces voy a grabarlo por fuera. Les cuento un poquito la historia de este señor, que fue un gran escritor de Colombia. Jorge Isaac nació el 1 de abril de 1837 en esta casa en Cali. Fue uno de los escritores más importantes de Colombia. Su novela María tuvo un auge tan grande que fue traducida a muchos idiomas, incluso llegando a enamorar tanto a los japoneses que hubo una gran migración de ese país hacia Colombia a comienzos del siglo pasado, en especial en el Valle del Cauca. Ellos tenían como eslogan, gracias a esta novela, si hay un paraíso en este mundo, entonces es Colombia. Debido a la guerra civil de 1854, contra la dictadura de José María Melo, su familia cayó en pobreza. Por ese motivo le tocó vender todos los bienes de la familia, incluyendo la hacienda El Paraíso, en la cual se centra la historia de su famosa novela La María. Bueno, aquí podemos ver la parte trasera de la casa. Arriba queda todo lo que es la estructura de la casa y acá queda como una especie de solar.
aún guarda toda su estructura original. Miren, los muros de la casa de Jorge Ixa. Los muros de su casa de nacimiento. Sí, es una casa muy grande. Es que es una de las casas, mire, el lote viene desde allá. Prácticamente una finca pequeña, ¿no? Miren el patio que tiene acá atrás, muy grande. Aquí supuestamente pensaban construir un centro comercial. No sé en qué habrá quedado la cosa, porque esto es un patrimonio cultural de la ciudad o de Colombia. Quizás en alguna de estas piezas que vemos aquí, en esta parte, pudo haber dormido el escritor. Esta es su casa de nacimiento de 1837. Data esta casa. Han de ser como esas casas como museo, y uno puede entrar y mirar todas las antigüedades y toda la historia. Sí, aquí en Cali ha pasado un fenómeno muy raro, que no sé, los políticos, los dirigentes de la ciudad no han sabido como apreciar estos bienes. Son muchos los bienes que se han demolido en la ciudad. ¿Usted no se dio cuenta del edificio Alférez Real, del Hotel Alférez Real? Por eso le llamaron un magnicidio arquitectónico, desastre arquitectónico, haber derrumbado semejante joya de la ciudad para hacer un parque. Esta casa se merece un museo, alguna cosa bien chévere. Vamos a hacernos en esta partecita alta, a ver si desde aquí podemos lograr hacer una buena toma. Ah, propiedad privada. Es que estas casitas se ve que son viejísimas y aún existen, mira, este barrio de acá es el oeste. Y acá queda San Antonio. Estas casas también son muy antiguas, todas esas que vemos por aquí, el barrio de San Antonio. Y todas estas casas guardan como un estilo muy colonial. Bueno, ya nos vamos de este lado. Les voy a mostrar otra joyita arquitectónica de Cali, hermosa, de 1860, un hotel que para su época fue un hotel muy emblemático de la ciudad de Cali, ya que era de los, creo que el primer hotel o de los primeros hoteles que existieron en la ciudad. Que miren estas construcciones. Qué impresionantes construcciones que hacían antiguamente. Aquí tenemos esta joya arquitectónica de la ciudad que aún está en pie. El Hotel Magister de 1863. Estas paredes. Por estas calles caminaban los caleños de la antigua Cali, los que vieron nacer esta estructura hermosa en esta ciudad. Ojalá lo restauren y que esto vuelva a resurgir, porque es un sitio muy bonito con una fachada muy hermosa. Este edificio hace muchos años funciona el Culis Casimiro. ¿Sabe cuántos años funciona esto aquí? Hace 94 años existe en este mismo lugar. En este mismo lugar, vean, aquí tenemos a esta niña hermosa atendiendo. Muy tradicional aquí en Cali. Delicioso. Bueno, me conseguí el teléfono del administrador de esta reliquia arquitectónica de la ciudad, así que si quieren ver un próximo video dentro de esto, que hay por dentro, las instalaciones y todo eso, apóyame con su like, comenten. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este video. Espero hayan disfrutado y hayan conocido un poquito más de esta hermosa ciudad que tiene muchas cosas bonitas, mucha historia, mucho para ofrecer, pero que esperamos que la gente encargada, los entes gubernamentales y todos los que se mueven en este círculo apoyen y promuevan todas esas cosas chéveres que tiene la ciudad y que muchos de nosotros no conocemos, ¿sí o no? Muchas cosas que vimos hoy no las conocíamos. No olviden seguirme en Instagram, porque ahí vamos posteando muchas cosas de las que estamos haciendo. Estamos muy activos en Instagram. Bueno, mi gente, así que no olviden suscribirse y darle like. y compártanlo también para que muchas personas conozcan más de nuestra historia, de nuestras raíces. Y síganme en Instagram, ya lo dije. Vayan y vean toda esta lista de videos que ya hemos hecho de Cali. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por estar aquí y ver el video.